Muy buenos días, hermanos. Es un gran gozo para mí hoy saludarles por este medio aquí en el internet y esperamos que Dios esté llenando sus vidas con sus muy ricas bendiciones. Ustedes están en nuestras oraciones como igualmente ustedes están orando por nosotros. Gracias por su apoyo al seminario en tantos tus oraciones como tus ofrendas también. Pedimos que sigan orando por el seminario, que Dios siga mandando obreros a su mies y siga enseñándonos más alumnos, más estudiantes, para que Dios nos dé la oportunidad de prepararles en la sana doctrina de la palabra de Dios. Ahora en esta mañana quisiera que abrieran sus Biblias al libro de Juan capítulo 2. Estamos hablando de los cuadros de Jesús en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Juan escribió 5 libros en la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, y también este primero, segundo y tercer de Juan, y luego también el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y entonces en cada uno de esos libros encontramos ricas enseñanzas en cuanto a el amor de Dios, en cuanto a lo que Él hizo para que seamos salvos y también cómo debemos vivir y obedecer a nuestro Señor. Ahora, en el primer capítulo de Juan, vimos a Jesús en el cuadro de Jesús, el verbo. Cristo nos dio su verbo, su palabra. La palabra verbo significa una palabra. Y entonces nos dio su palabra escrita. Pero Cristo es la palabra viva de Dios. Y Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Ahora estamos viendo a Jesús en el capítulo 2. En el capítulo 2, una de las cosas que sobresalen es el hecho que aquí encontramos el primer milagro de Jesús y Juan lo hace algo destacado en este libro. Entonces he titulado a este capítulo Jesús, hacedor de milagros. La palabra milagro significa señal. En el versículo 11, él dice de esta manera, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Entonces, milagros no solamente son eventos y acontecimientos extraordinarios fuera del normal, pero Cristo los hizo y también dio a los discípulos para hacerlo, según Marcos capítulo 15, los últimos versículos, los dio como señales de la veracidad de la palabra, señales de su identidad como el Cristo y como el Hijo de Dios, según Juan capítulo 2 y también otros pasajes en el libro de Juan. Una de las cosas que estamos intentando, tanto como en el capítulo 1 como en todos los capítulos, es tratar de mantenernos a una exposición de capítulos, de ver lo que nos enseña este capítulo. Hay muchos comentarios escritos sobre el libro de Juan. Pero en cuanto a sacar la enseñanza, mi práctica siempre ha sido desde que Cristo me salvó en el principio, en 1962, al averiguar lo que yo quiero saber, qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios nos enseña sobre algún tema en la palabra de Dios, es ir directamente a la palabra de Dios y ver lo que Dios dice acerca de este evento o este acontecimiento o esta verdad. Muchos cuando quieren estudiar un libro, lo primero que hacen es que van a un comentario. Pero hay que recordar, comentarios son buenos, algunos no son muy buenos, pero este comentario está escrito desde la perspectiva o como ese hombre ve la palabra de Dios. Y yo creo que es mejor que cada uno, no despreciando los escritos de los demás, pero antes de empezar a examinar lo que ellos dicen acerca de este tema, es ver lo que Dios dice acerca
de ese tema. Entonces, eso es lo que estamos intentando. Y luego cuando vemos que hay cosas que quizás no entendemos claramente, podemos ver lo que otros dicen acerca de este tema o esa verdad en cuanto a su interpretación de la palabra de Dios. Pero siempre tomando la interpretación de otros con un grano de sal. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará hablando de cada creyente a toda la verdad. Entonces, en la misma Biblia no solamente nos dice qué y cómo, pero nos interpreta qué y cómo también, si dejamos que el Espíritu Santo lo hace. Pero a la vez podemos engrandecer nuestro conocimiento, experiencia en la palabra de Dios, no solamente por leer y estudiar la palabra de Dios, pero también comparando comentarios y lo que escriben otros acerca de ese tema. Y claro, siempre al buscar otros, buscar a un escritor que es sano en cuanto a la doctrina de Dios, si queremos conocer la verdad. Pero hay que recordar que la palabra de Dios directamente de Dios y comentarios son escritos por los hombres como ellos creen que Dios lo que él quería decir. Ahora, oye a Jesús como el hacedor de milagros, y lo que destaca en este capítulo es el milagro, el primer milagro que Cristo hizo en su ministerio terrenal. El primero, el milagro de agua convertida a vino. El versículo 11 dice de esta manera, este principio de señales, ahí es la definición de milagros, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y entonces, y luego en el versículo 22 y 23, la Biblia dice también referente a esto, dice la palabra de Dios, mas él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. Y entonces, estando en Jerusalén, el versículo 23, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, que viendo las señales o los milagros que él hizo. Entonces, en el versículo 1 y 2, la Biblia dice, de esta manera, al tercer día se hicieron unos bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús aquí se ve que él fue invitado. Y claro, Cristo debe ser una parte de cualquier faceta de nuestras vidas. Si no podemos invitar a Jesús que nos acompañe, es mejor que no vayamos. Y yo puedo pensar en muchos lugares donde Cristo no quisiera estar y donde nosotros no debemos estar. Pero estas bodas en Caná de Galilea, es obvio que Cristo quiere estar en las bodas porque él aceptó la invitación. De hecho, el primer edicto que Jesús hizo al hombre en cuanto o la primer por ejemplo, podemos decir la primera cosa, él estableció el matrimonio antes de cualquier otra función para la humanidad, en la inocencia en la dispensación de la inocencia. Entonces, notamos aquí que cuando ellos le invitaron a esto, que Jesús quiere ser parte de tu vida. Colosenses nos enseña que todo fue creado por él. En el capítulo 1, 18 en adelante, dice la palabra de Dios de esta manera: él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo que tenga la preeminencia. Él quiere tener la preeminencia. Él quiere tener el primer lugar en tu vida y mi vida. En un matrimonio, una boda, él quiere ser el invitado principal, porque él es quien estableció el matrimonio. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Padre, fui hecho ministro. Tres cosas que él hizo en este pasaje para que él tenga parte en tu y mi vida. Tú y yo somos pecadores por naturaleza, y como pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios, pero agradó al Padre por medio de él reconciliar todas las cosas que están en la tierra, es decir, traerlos a sí mismo para tener compañerismo con él, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo primero que él hizo es que él hizo paz. La Biblia dice en Juan capítulo 5, no hay paz, dice la palabra de Dios, siendo justificados por fe, tenemos paz con Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Entonces él hizo paz mediante la sangre de la cruz. En la cruz él derramó su sangre por tus y mis pecados. Y también ahora él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. En el versículo 21, lo que él hizo en la cruz lo hizo posible para que tú y yo le veamos y tengamos comunión con él en una forma íntima en su presencia. Ahora, según Hebreos capítulo 10, tenemos el privilegio de entrar en el lugar más santo por lo que él hizo en la cruz de Calvario, habiéndonos reconciliado en su cuerpo de carne. Y luego también nos ha dado la esperanza del evangelio. Y Pablo dijo del evangelio, hablando de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, es el poder de Dios para salvación. Entonces, Cristo quiere tener parte en tu y mi vida y de los demás. Y Jesús solamente viene por invitación. Ven ustedes que Jesús aquí en este pasaje no lo tomó sobre sí mismo para presumir de ser un invitado a la boda. Ellos le invitaron. Y uno dice, ¿a quién le invitó? Puede ser que fue su madre, puede ser que era uno de los demás del partido del matrimonio, pero ellos le invitaron a que tengan parte en su boda. Y sabe que la única forma que tú y yo podemos tener parte con Cristo es que tú y yo tenemos que invitarle. Apocalipsis 3:20 nos ilustra esto cuando él dice, he aquí yo estoy en la puerta. ¿La puerta de quién? La puerta tuya, la puerta de tu corazón. Y él dice, estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz. ¿Y qué nos ha dicho vos? Somos pecadores. ¿Y qué ha dicho? Él derramó su sangre por el perdón para el perdón de tus y mis pecados. Él nos ha reconciliado por su cuerpo que fue entregado la muerte. Y entonces nos ha dado el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Por lo tanto, él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y no dice nada de que él te vaya a dejar después de que lo hayas recibido, porque lo que él hace por ti y para ti, él permanece en nosotros por siempre, por los siglos de los siglos. Y luego en los versículos 3 y 4 notamos la intercesión de María. Estando y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ella, aquí no nos está hablando que ella era alguien especial, era una de las invitadas a la boda también. Y ella observó que no tenían vino. Entonces, notan ustedes que nadie le pidió a ella que ella pidiera a su hijo Jesús.
Nadie le pidió a ella por el vino. Ella tomó sobre sí mismo para hablar con su hijo, con Jesús, y le dijo, ah, ella dijo, no tienen vino, y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No sé qué pensaba, pero algunas traducciones dicen que tienes conmigo, mujer. Parece una reprensión más que una comendación en cuanto a esto, pero esa palabra que tienes conmigo, mujer, es como si dijera a ti y a mí, ¿qué importa? Como cuando Juan estaba hablando a Jesús, o Pedro hablando a Jesús en el capítulo 21 de Juan, cuando Cristo le preguntó si le amara más que aquellos o más que estos, y él dijo, sí, Señor, lo repitió 3 veces, y finalmente cuando había terminado, Jesús le dijo cómo iba a morir, y luego le dijo, ¿y qué de este hablando de Juan? ¿Qué vas a hacer con Juan? Y Cristo le dijo, ¿qué a ti? ¿Y qué te importa? Si yo quiero que él permanezca, tú alimenta a mis corderos, a mis ovejas. Tú atiende a tus negocios, no te preocupes por los demás. Pero Primera Timoteo, hablando de la intercesión de María, no vemos en ningún lugar en la palabra de Dios donde la Biblia dice que ella es una intercesora por nosotros. En Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4, la Biblia dice de esta manera, hablando de Jesús, nuestro Salvador, que es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Hombres aquí se refiere a toda la humanidad. Él quiere que todos sean salvos. Algunos dicen que él solamente quiere que los electos sean salvos. Él quiere que todos sean salvos. Él murió por todos. Él amó a todo el mundo. Entonces es lógico que él quiere que todos sean salvos y luego vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y luego él define quién es ese mediador. Y no dice que es María, no dice que es el sacerdote, no dice que es el hermano Lili, no dice que es el hermano Sergio, dice Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, por esto, entonces notamos esto. La intercesión de María no fue porque ella era mayor. Ella en Lucas decía que habló de Jesús como su Salvador, como Dios, como su Salvador. Nadie le solicitó que hiciera intercesión. Ella hizo intercesión por su propia cuenta, igual como tú y yo oramos por otro, estamos haciendo intercesión. Pasó por alto, claro, la prioridad que no era el tiempo de Jesús. Ella quería que él aparentemente se manifestara como el Salvador y no era el tiempo. No era de ella para decirle cuándo iba a manifestarse. Y luego notamos segundo, el milagro de agua convertida. Nos enseña otra cosa en los versículos 5 al 8. Dice, su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacar ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Entonces notamos una de las cosas que este milagro nos enseña es obediencia completa, no solamente por medio de Jesús, sino también por medio de sus discípulos y por medio de su madre. Su madre dijo en el versículo 5, hacer todo lo que os dijere. Y notamos aquí que Cristo quería que este mandato fuera a los que servían. Y entonces Cristo dijo en Juan 15, versículo 14, vosotros sois mis discípulos o sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En primera de Juan, la Biblia dice, en esto sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos, en primera de Juan 3 al 6. Entonces,
aquí notamos que obediencia es esencial y particularmente obediencia al pie de la letra y completa. Luego habla de las tinacas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Esas eran tinacas santificadas, separadas, puestas aparte para contener, para recibir y guardar el agua de la purificación en los costumbres y ritos en el templo, en la sinagoga, por medio de los sacerdotes. Tú y yo, al aceptar a Cristo, somos templo o tinajas del Espíritu Santo. Somos templos de Dios. Él dice que no sabéis que vuestro cuerpo es el templo de Dios. Fuiste comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, el cual es de Dios y cual habéis recibido de parte de Dios. Entonces nuestros cuerpos son santificados del momento que nosotros recibimos a Cristo. ¿Qué significa esto? Nuestros cuerpos, igual como estas tinacas, son puestos aparte para Dios. Y así debemos mantener nuestros cuerpos y nuestros templos puros y santos delante de Dios. Como Pablo decía a Timoteo, ser ejemplo en espíritu, en fe, palabra, amor, pureza, dice la palabra de Dios. Entonces, y luego notamos que ellos llenaron las tinacas de agua. Tú y yo debemos llenar nuestras tinacas, nuestro cuerpo o templo del agua, la palabra de Dios. Según a Timoteo capítulo 2 dice, desear pues la leche para que por ella crezcáis, hablando de la palabra de Dios. Y entonces, y luego nos manda que la compartamos en primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel os llamó de las tinieblas a su luz. Les mandó que la llevaran al maestresala. Dios nos ha mandado que compartamos lo que Él ha puesto en nosotros, la salvación con otros. Por esto Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y otra cosa que aprendemos de este milagro de agua convertida al bueno es que Dios es bueno. Dice en el versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecho vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y el buen vino habla de nuevo vino o el vino fresco, jugo fresco, que todavía no ha sido fermentado. Dejándole un poco de tiempo en un recipiente, entonces empieza a moverse en sí mismo. Y la Biblia dice que no somos sabios si miramos el vino, la sidra, cuando se mueve en sí mismo. Pero Dios, Él dice el buen vino hasta ahora. Dios es bueno. Él quiere buenas cosas. Él dice, solamente he pensado bien para ti, para su pueblo, dice la palabra de Dios. Él no está buscando en ti y en mí nada para castigarnos. Él está buscando obediencia para que Él pueda bendecirnos con su bondad y con sus beneficios. En la creación, en Génesis capítulo 1, desde el 1 al 31, Dios comenzó la creación y dijo sea la luz, y Él vio la luz fue buena. Y luego Él dijo a la tierra que produzca hierba, y vio la hierba fue buena. Y luego dijo a la tierra que produzca animales y vio que los animales fueron buenos. Y luego Él dijo del mar produzca aves y produzca los peces del mar, los peces marineros.
y él vio que era bueno. De hecho, él dijo 7 veces en este capítulo lo que él hizo. Luego, al hacerlo, él vio que era bueno. La última vez, él dijo estas palabras, que todo fue muy bueno. Entonces, Dios es bueno. Lucas 18, capítulo 19, dice estas palabras. Lucas 18, versículo 19, dice la palabra de Dios de esta manera. Jesús, cuando un rico vino a un principal, vino a él, le preguntó, buscando la vida eterna, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y notamos que la primera cosa que uno debe reconocer a Cristo para que sea salvo es que Él es Dios. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y es parte, si uno viene, esa es una de las cosas que debemos cambiar y de cual debemos arrepentirnos, nuestra falsa creencia que todo nos lleva al cielo. No todo nos lleva al cielo. De hecho, no hay otro Dios fuera de Dios. Él dice, mirad a mí, sed salvos todos los contornos de la tierra. Y entonces, el Dios es bueno. Salmo 136 dice estas palabras. De hecho, aquí encontramos 23 o 31 versículos que dice casi lo mismo. Salmo 136 de esta manera. Notan lo que dice en el versículo 1 de Salmo 136. En Salmo 136. Alabar a Jehová porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque para siempre su misericordia. Y luego cada versículo repite este pasaje, porque para siempre es su misericordia. Pero él comienza a decir, a alabarle porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, el milagro de agua convertida a vino nos enseña la necesidad de invitar a Cristo en nuestras vidas y la necesidad de interceder por otros y buscar el favor de Dios para ellos, también de obediencia completa y una verdad muy grande, que Dios es bueno para con todos en este mundo. Él favorece, claro, su pueblo y favorece a los creyentes, pero Él hace la misma lluvia y Él derrama, Él trae sobre nosotros, Él hace llover sobre los malos igual. ¿Por qué? Porque Él les ama y quiere hacerles bien. Y entonces, luego noten ustedes el propósito de los milagros. Eso está establecido en nuestro texto en el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Entonces es hecho el milagro para hacer una señal a los que están observando o escuchando. Versículo 22 dice que ellos creyeron viendo las señales o viendo los milagros. El único milagro no es el milagro del agua convertida a vino en este pasaje. Él hizo mucho más milagros o señales en este capítulo. La Biblia, sí, claro, nos enseña que los milagros y señales no van a permanecer para siempre. En 1 Corintios, la Biblia dice lo que es en parte va a aparecer, pero cuando venga lo completo, hablando de la palabra de Dios, entonces lo que es en parte desaparecerá. Ahora permanece la fe, el amor y esas tres cosas y la esperanza, y las demás van a desaparecer. Entonces, por eso la Biblia dice en el último libro de la Biblia, el que quite de este libro, le quitaré su parte del libro de la vida, y si el que añade, añadiré las plagas escritas en este libro. Entonces, son señales. En Marcos capítulo 16 notamos por qué Él dio el poder a los discípulos, el poder para hacer señales. En el libro de
Marcos 16, comenzando con el versículo 15 al 20, dice la palabra de Dios de esta manera. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora nota, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí nos enseña, para ser salvo hay que creer y debe ser bautizado. Para el que es condenado puede pasar por bautismo 1000 veces, pero tiene que creer para ser salvo. Bautismo no es completa la salvación. Bautismo manifiesta la salvación. Y luego, y él dice, y estas señales o milagros seguirán a los que creen. Hablando del tiempo apostólico, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora notan, y el Señor, después que les había hablado, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, ¿qué? Predicaron en todas partes. Y luego dice la palabra de Dios, ayudando al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Pero cuando venga lo perfecto, según 1 Corintios 13, lo que es en parte desaparecerá. Entonces, eran señales para confirmar la palabra, eran señales para confirmar que Cristo era el Hijo de Dios. Juan capítulo 20, 30 y 31 nos dice de esta manera, en el capítulo 20, 30 y 31 dice, y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales, estos milagros se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo, y para que creyendo, confiando en Él, tengáis vida en su nombre, vida eterna. Entonces el primer milagro era una señal para confirmar la palabra y probar que Cristo era quien decía que era. Era también para manifestar su gloria, porque luego dice en el versículo en este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. En el mismo versículo 23 dice, y manifestó su gloria de salvación, su gloria de ser bondadoso, su gloria de amar todo el mundo, su gloria de salvar a todos que vengan a él. Y luego dice, el propósito era para que otros creyeran. En el versículo 11 y 12 dice, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, estuvieron ahí no muchos días. Entonces, el propósito de milagros era señales para probar la palabra y probar que Cristo era el Cristo, el Mesías, Dios mismo, y luego para manifestar su gloria, la gloria de salvación, la gloria de su poder, y para que otros creyeran en él como su Salvador. Y luego tenemos la purificación del templo, que nos enseña algo sobre la santificación. Entonces, milagros tienen mucho propósito, y aquí vemos uno de los propósitos es para enseñarnos la santificación, porque en este pasaje él habla de un milagro. Él dice en el versículo 3 en adelante, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos y está escrito, el celo de tu casa me consume, el celo de tu casa me consume, y para todas las naciones. Este es casa de oración.
Y luego dice, y los judíos respondieron, dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús, les digo, destruid este templo en 3 días, lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él no estaba hablando del templo que iba a destruirlo y luego que iba a levantarlo. Él estaba hablando, de hecho, cuando ustedes destruyen mi cuerpo, mi templo, entonces yo voy a manifestarme en el milagro, la señal de la resurrección de entre los muertos. Y los discípulos luego se acordaron que había dicho esto y después de su resurrección y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces aquí él nos enseña lo que él piensa del templo. Versículos 13 al 16. Él dice, no haga de la casa de mi padre casa de mercado. En 3 lugares más, él dice, vosotros lo habéis hecho no solamente una casa de mercado, sino cueva de ladrones. No es un lugar para venir y vender para nuestro propio beneficio. No es un lugar para venir y comer. Es un lugar para venir y adorar a Dios y comer la palabra de Dios espiritualmente hablando. No hagas de la casa de Dios casa de mercado ni cueva de ladrones. Y luego dice, el celo de tu casa me consume. Les recordó, ellos se acordaron de ese dicho. ¿Qué significa esto? El deseo de tu casa, mi deseo de estar en tu casa me consume. Es la cosa más importante. Es una de las cosas que notamos de los verdaderos creyentes, los que aman la palabra de Dios y aman a Jesús. Quieren estar en la casa de Dios. Y lamentablemente muchas veces vamos a la casa de Dios, pero el pastor o el predicador o el maestro no se ha preparado muy bien y llega a ser algo aburrido. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos dejan y ya no quieren venir al templo? Tenemos que prepararnos porque ellos quieren venir al templo y quieren aprender más de la palabra de Dios. Por eso, enséñales la palabra de Dios. Y porque él dice, en un lugar, él dice que es la casa de oración. Es un lugar que venimos para orar. Es la casa de Dios. Es la casa de oración. Y es la casa de oración, de sacrificio, según a los Corintios 7:12. Pero también es un lugar de enseñanza. El milagro de Jesús respecto al templo, él citó la resurrección, el milagro de la resurrección. Entonces, la casa de Dios es un lugar donde vamos para aprender la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10, la Biblia dice en el versículo 19 en adelante, así que hermanos, teniendo libertad, quiero que veamos aquí algunos beneficios de la casa de Dios, el lugar de oración, el lugar de sacrificio, que nos consume el deseo de estar allí en ese lugar. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, es un lugar santo, es un lugar dedicado a Dios, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces ahí podemos ir y orar a Dios, ahí podemos ir y acercarnos a Dios, y entonces luego acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahí es donde vamos a encontrar más de la palabra de Dios enseñándonos para que crezcamos en fe. Uno dice, Señor, aumenta mi fe. Entonces, sé fiel en asistir a la casa de Dios. Ahí vamos a manifestar un corazón sincero. Vamos a manifestar una fe fuerte y vamos a tener nuestros corazones purificados por la palabra de Dios que escuchamos, porque Dios revela nuestras necesidades de mala conciencia, lavando los cuerpos con agua pura. Ahí vamos a encontrar firmeza en la palabra de Dios. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La razón que muchos, aun de nuestros propios hermanos, aun de algunos que han
ido al seminario bíblico bautista de otros y están entrando en otras doctrinas, es porque han ido a comentarios y han dejado la palabra de Dios. Si tú lees y crees lo que dice Dios, vas a tener una doctrina sana, dice la palabra de Dios. La Biblia dice escudriñar las escrituras, porque ellos son las que dan testimonio de mí. Y vemos que los de Berea o los de Berea eran mucho más sinceros que los eran de la otra iglesia, en que ellos buscaban en la escritura para ver las cosas que Pablo decía eran ciertas o no. Tesalónica y Berea, dice la palabra de Dios. Y luego dice, y consideramos ese lugar donde nos consideramos y manifestarnos nuestro amor hacia el hermano. Es el lugar donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Por eso él dice en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, estando presentes en la casa de Dios. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, viendo el acercamiento de nuestro Señor. Y luego finalmente, y para terminar, vemos tres señales en la Pascua. Versículo 23 y 24 dice, él conocía a todos, sabía lo que había en el hombre. Esto manifestar su omnisciencia. Él es omnisciente, él sabe todo. Tú no tienes que hablar en voz alta. Él conoce los pensamientos de tu corazón, las cosas que surgen en tu corazón. Él es omnisciente, él sabe todo. Y también manifiesta su poder de salvación, las señales otras que él hizo estando en Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Qué es lo que decía? Nadie puede hacer esto si no fuera Dios mismo. Entonces le creyeron en él, manifestó su poder de salvación y luego manifestó nuestra dependencia de Dios. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué sabía? Que el corazón del hombre es perverso y continuamente pensando en lo malo y entonces y perverso y nadie puede entenderlo. Juan 15:5 dice, separado de mí, nada podéis hacer. Y en el libro de Filipenses 2:13 vemos ahí que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces estamos totalmente dependientes de Dios. Y estos milagros en Juan capítulo 2 nos enseñan esto. Ahora, para resumir todo, resumir todo, ya se me pegué, oprimí el botón equivocado, disculpe, hermano. Pero para resumir todo, ¿cuáles lecciones aprendimos en este pasaje? Bueno, aprendimos que Dios es bueno en todo para todos. Dios solamente piensa bien para ti y para mí. Las señales y milagros que son temporales, pero los que fueron hechos en este libro ya están hechos y prueban la salvación, el amor y el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y prueba que Dios estuvo entre nosotros en forma de hombre y murió por nuestros pecados. Él es el sacrificio, Él es el Salvador. Las señales y milagros fueron temporales en tiempos bíblicos, reservados solamente al tiempo apostólico. Las señales y milagros dieron validez y oportunidad al mensaje. La otra lección, debemos hacer intercesión por otros.
Orad por todos, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2. Y también aprendimos que Dios está en control de todo, porque estamos total 100% dependientes de Él. El templo, el lugar donde nos frecuentamos para juntarnos con el pueblo de Dios y escuchar la palabra de Dios y el mensaje de la palabra de Dios, es un lugar y es llamada la casa de Dios, la casa de oración, la casa de oración. Allí podemos aprender de Dios más y más. Y el hecho de congregarnos con otros creyentes es importante. No debemos dejar esto, sino debemos ser fieles en congregarnos los unos con los otros y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Y luego Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Y esta relación solamente viene por medio de Jesucristo, por creer en Él como tu Salvador. ¿Tienes esta relación con Cristo Jesús? ¿Le has invitado que entre en tu corazón y ser su Salvador? Si no, lo puedes hacer. Tú dices, hermano Lili, ¿qué debo hacer? Lo mismo que hicieron ellos. Creyeron en Él, confiaron en Él. Ellos creyeron la palabra que Él dijo. Y Él vino y se hizo hombre y murió en la cruz de Calvario. Y se cargó en su cuerpo tus y mis pecados y pagó la pena por ti y por mí en la cruz de Calvario. Y Él dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo único que tienes que hacer es decirle a Cristo, Señor, soy un pecador perdido y creo que lo que hiciste en la cruz de Calvario, tú lo hiciste por mí. Creo que tú derramaste tu sangre por la remisión de mis pecados. Creo que tú muriste en mi lugar. Todo lo que hiciste fue por mí y resucitaste. Y ahora mismo te reconozco como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón y sé mi Salvador. Dile esto en tu propio corazón. No tienes que estar en la iglesia para hacerlo. No tienes que estar con un predicador. Tú lo puedes hacer. Solamente es una admisión a Dios en tu corazón. Cree en tu corazón y serás salvo, dice la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima cuando examinaremos el capítulo 3.